¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva entrega de Futuro a través de nuestras plataformas digitales. En la víspera, porque mañana tenemos un cumpleaños bastante importante de un amigo del barrio, un amigo que tiene que ver con todo nuestro rock latinoamericano, y no es menor, son 70 años de Charly García, que lo vamos a celebrar mañana, sábado, con especiales de vinilo, con el Planeta Rock dedicado a Charly García. Pero a esta hora de la noche queremos profundizar más en la historia de él, en su carrera, en las cosas que a lo mejor no sabes y te gustaría saber. Y qué mejor que para esta conversa, que abrirle la puerta aquí a Futuro a nuestro amigo ya de la casa, Sergio Marchi, biógrafo de Charly García, biógrafo de Luis Alberto Spinetta, periodista de rock, cronista de un género musical importante en Argentina. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido nuevamente a Futuro. Hola, ¿cómo estás, Reñero? Un gusto estar acá de vuelta, aunque en mano sea virtualmente. Sí, pues estuvimos acá hace un tiempo ya cuando viniste a presentar Spinetta. De eso ya van a pasar 2 años. Sí, Y nada, fue una experiencia muy entretenida esa. Y hoy día nos convoca el otro. Probablemente si lo simplificamos a figuras, a nombres, son dos las grandes figuras. el otro. El otro, ahí está también. Justamente contigo conversamos de Charly García porque tú eres el autor de este libro, No digas nada, edición original que se publicó en 1997, y esta es una extensión, una reactualización que se hizo años después, de una figura que nos contraría a veces, una figura llamativa, una figura polémica, pero por sobre todas las cosas, una figura genial, ¿no? Una figura genial en términos de la música que le ha legado a toda una generación y generaciones de personas que venimos. Sí, sin lugar a dudas, Charly García es uno de los referentes máximos del rock latinoamericano, pese a que él no ha tenido la vocación de trabajo que, por ejemplo, tuvo Soda Stereo, de trabajar, abrir mercados, a darse a conocer. Quizás por una cuestión generacional, la música de Charly igual ha llegado a todos lados. Y sé que ha llegado muy fuertemente a Chile porque, bueno, ha viajado varias veces, ha hecho shows muy lindos, ha hecho shows que supongo que no deben haber sido tan lindos, pero bueno, dentro del universo de Charly García todo es posible. El que no vio a Charly García no de la mejor manera no lo vio, porque a Charly se lo puede, justamente uno se puede haber topado con todo tipo de show con él. Seguro, pero lo mejor era el Charly que deslumbraba. El Charly que era un artista en serio, en que vos ibas, pagabas una entrada y veías un show de primer nivel. Después estuvo el Charly más inestable, que no sabía a qué hora podía aparecer, qué era lo que iba a tocar, con quién iba a tocar y cuánto iba a durar ese show. Tú estuviste muy presente en ese Charly, ya vamos a hablar de ese Charly porque estamos hablando de los años 90, esa inestabilidad, digamos, pero justamente hay un Charly que viene de mucho antes, que aparece a principios de los años 70 con Sui Generis, pero que rápidamente da un vuelco hacia esto mucho más progresivo, si se quiere, en cuanto a sonido. ¿Cómo destacas tú esos mundos, ¿no? Este mundo quizás más folk, que es Sui Generis en un principio, pero que después termina decantando La Máquina de Hacer Pájaros, que es un mundo completamente diferente y donde Charly mostraba su genialidad en términos de virtuosismo instrumental y compositivos. No podemos dejar de entender que Sui Generis y Charly y el rock argentino y todos los rock en general responden un poco a la música que se estaba escuchando en ese tiempo. Lo disruptivo de Sui Generis cuando aparece en el año 72 es que tiene una música como a contrapelo de ese tiempo, por lo menos en Argentina, donde el rock estaba volcado a lo pesado, Pescado Rabioso, Billy Bonnie la Pesada, Papos Blues. Y ellos aparecen con una propuesta de flauta, guitarra acústica, piano vertical, y canciones muy simples, pero también muy ingeniosas, un tanto ingenuas, pero que conectaron con un segmento de oyentes que por ahí no tenía lugar en el rock argentino al principio. Después Charly, obviamente, teniendo estudios de música clásica bastante sólidos y habiendo entendido los Beatles desde un lado no solamente sensorial, sino también académico, entender cómo manejan ellos los intervalos de acordes,
la encadenación de los mismos, los arreglos, entendiéndolo él con su conocimiento, con el conocimiento de música clásica. Ya eso le da a Charlie como otras herramientas que cuando tiene los teclados necesarios, pensá que en la época aparecían los ensambles de cuerda, los pianos eléctricos, los sintetizadores Moog. Con ese, cuando puede comprarse eso, porque tiene le va bien, propone una música que surge a partir de esos instrumentos, y es lógico que él, teniendo música clásica y siendo amante de Yes, Genesis y toda esa música, fuera para un lado más progresivo que lo que ves en el final de Sui Generis, y sobre todo en La máquina de hacer pájaros, mezclado un poquito con el tango. Uh-huh. Sergio, la irrupción de Charlie fue de esa manera, fue inmediatamente ya puesto en un sitial de genialidad, de algo distinto, o esto se va ganando con el tiempo, o en su irrupción inmediatamente con Sui Generis, ya la prensa, el minuto, el ambiente, decía, acá hay algo distinto. Son dos cosas distintas. Primero, la prensa de rock en ese entonces estaba limitada a la revista Pelo, y era una opinión. Por otro lado, el rock rechazaba a Sui Generis y a Charlie porque sentían que era algo más blando, que era algo más comercial, y el rock argentino en un primer tiempo se define por una antinomia entre lo comercial y lo auténtico, lo verdadero, que era el rock de Almendra, Manal, Los Gatos, que fueron grupos fundacionales del rock argentino. Por el otro lado, la gente, el público enseguida le dio la derecha a Sui Generis porque Canción para mi muerte fue un simple muy exitoso, y el disco Vida también, y vendió mucho más de lo que vendía cualquier disco de rock en esa época. Por lo tanto, es un poco contradictorio, porque a la vez Charlie estaba generando un público nuevo que iba a ir y a ampliar la base de los rockeros hasta aquel entonces. Un grupo de rock que vendía bien, vendía 3.000, 5.000 copias. Charlie vendió mucho más, con Vida. Entonces también era como un poco es algo que no sé si se da en Chile, pero en Argentina sí. Mirá lo bien que le va a este, ¿por qué me va mal a mí? Pensando que hay como una fuerza oculta detrás del otro que lo empuja hacia el éxito y es toda una conspiración, cuando en realidad es simplemente que conectó con otro público que no escuchaba rock. ¿Cuál es la relación o cómo comienza a establecerse la relación ahí entre él y Luis Alberto Spinetta? Tú que pudiste investigar a los dos, quizás a lo mejor Luis Alberto mucho más profundo en todo lo que tiene que mirar su carrera. ¿Cómo comienza esa relación? ¿Fue absolutamente inmediata? ¿Había un tipo de celo o admiración mutua de un primer minuto? No hubo admiración inmediata, y de hecho Spinetta, años más tarde, reconoció que el primer Sui Generis no le gustaba, que le parecía música más bien infantil, sin mucha personalidad de rock, y que después, a partir de Instituciones, ese disco más complejo, él comienza a darse cuenta que Charlie tiene un talento real, al punto tal que una revista los quiere enfrentar en una portada de 1980 como si fueran dos bandas rivales o dos bandos de equipos de fútbol diferentes, y ellos responden a esa provocación uniéndose y dando un recital juntos con sus respectivos grupos de aquel entonces, Serú Girán y Spinetta Jade. Estamos conversando con Sergio Marchi, biógrafo de Charly García, biógrafo también de Papo, biógrafo de Charly García. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo, ¿no? Y acá vamos a hablar de los 70, quizás de un Charly García efectivamente que da rienda suelta a su genialidad, acompañado del ambiente. Pero en los 80 comienza también un viaje más profundo que tiene que ver con las drogas duras. ¿Cómo transforma eso a Charly también en el Charly que era antes? ¿Cómo se refleja esto también en la música? Lo que pasa es que, bueno, es difícil, hay que hacer toda una genealogía, que yo la sé más o menos, pero sería difícil de explicar. Charly creo que comienza con la parte fuerte de drogas a mediados de los 80. Uh-huh. Si bien antes había antecedentes,
pero eso parecía que no lo afectaba. Eso se ve en un recital que yo recuerdo perfecto, octubre del 85, Festival Rock and Pop, que es cuando vuela por los aires esa banda maravillosa que él tenía con Fito Páez, G.I.T., Fabiana Cantilo, Melingo, El Gonzo. Era una banda alucinante que los chilenos pudieron ver en el 85 cuando en el Estadio Víctor Jara, antes llamado Estadio Chile, presentó Piano Bar, y ese show está en YouTube, lo podés ver y es una maravilla. Después, bueno, las cosas comenzaron a tornarse como más inestables para Charlie, se le empezó a ver complicado en escándalos, en líos, pero la música te diría que comienza a verse afectada desde la reunión de Serú Girán en el 92. De ahí para adelante, ahí se ve que las costumbres de Charlie, de alcohol y drogas, no es una buena combinación creativa, o por lo menos las drogas que él tomaba no eran las drogas creativas ni drogas visionarias, aunque consumía de todo. Eso sí afecta a su música, sobre todo en los 90. ¿Cómo es el fenómeno? Porque es así, si bien estamos hablando de un personaje que ya en sí es un fenómeno, pero ¿cómo es el fenómeno Serú Girán? Que en un principio cuesta que entre, pero después se transforma realmente en algo importante, quizá de los puntos más altos en términos de popularidad y en términos de calidad también del rock argentino. Es que Serú Girán no era una mala banda, pero cometió errores que lo llevaron a ser rechazados por el público, y yo lo entendí perfectamente porque ese público era yo en ese momento. Cuando Serú Girán debuta en un estadio, llega como es anunciado, se despierta mucha expectativa, se llena el estadio de Luna Park para ver a Charlie, pero eso en el marco de un festival donde ese grupo va a tocar 3 temas. Eso obviamente no se comunicó porque jugaba en contra de la venta de entradas. De manera que yo llegué a la 1 p.m. a hacer la cola, a estar con otra gente, porque también es un poco, no te olvides, nosotros estábamos en dictadura, y el hecho de poder encontrarse con gente parecida a uno era todo un ritual. Entonces te imaginas que vimos antes, desde las 9 de la noche, como 4 o 5 bandas, que algunas eran interesantes. Creo que estaba Nito Mestre, creo que estuvo también León Gieco o Porcheto. Estaba bien, pero todos íbamos a ver la nueva banda de Charlie. Cuando llega el momento de que Charlie toque, hay una hora entre banda y banda, y después cuando toca como el sonido, 3 temas que nadie conoce, y solamente 3. Y ahí la gente enloqueció y le tiró con pilas. Y en aquel entonces, por la tecnología, no eran las pilas chiquitas como nosotros decimos pilas, ustedes le decís baterías como esta. Pilas también. Eran las pilas grandotas. Sí. Bueno, se las arrojaron al pool y fue un escándalo. Y ya después, cuando fue la primera presentación formal de Serú Girán con orquesta, se veía todo como demasiado pomposo y a un público que se había quedado con el Charlie de Sui Generis. Hasta que llegaron a una comprensión mutua, públicos y artistas, pasaría el año 79, pero el grupo era muy bueno, no es que fuera un mal grupo. Lo que pasa es que la gente no entendía, sobre todo el primer disco, que tenía un lenguaje muy raro, no estaba clara la propuesta. En el segundo ya es un poco más claro, y en el tercero ya acceden a un público masivo y son la banda número 1 del rock durante por lo menos 2 años, del rock argentino hablo. Sí. Tú lo nombraste muy a la pasada, pero qué importante factor es el tango, ¿no? En términos de la formación de todos ustedes, digo, y más si es un músico que logró darle quizá a lo mejor ese tinte a un rock que lo hacía Génesis, que lo hacían otras bandas, etcétera, en diferentes formatos, pero hay algo muy argentino que tiene que ver con el sonido del tango, ¿no? Sí, eso lo ves, Clara, eso lo ves, creo, mucho en la obra de Spinetta, en la obra de Charlie, y hasta un poco en la obra de Cerati, ojo, También ahí aparece un poco el tango. Se ve que es un color que se nos mete adentro, porque no es que van a buscar el tango, sino que sale, pero sobre todo el periodo
donde más visible es cierta fusión del tango con el rock, son los años 76, 77, donde Piazzolla es una especie de centro gravitacional. Piazzolla es la vanguardia, Piazzolla es el tango nuevo contra el tango del Carlito Cuadradita. Piazzolla es como el Jobim para la samba, que lo fusiona con el jazz. Bueno, Piazzolla hace eso con el tango. Y a los rockeros eso lo deslumbraba, y no es para menos porque esa música es bellísima. Absolutamente. Sergio, ¿cuándo comienza tu relación con Charly García? Aparte de tu relación como público, digo que ya a los 70 empezaste con eso, pero ¿cuándo es tu primer acercamiento y cuándo de alguna manera entras al mundo Charly García? Yo a Charly lo conozco en una nota presentado a Piano Bar, fines del 84. Después me lo encuentro en distintos lugares, y cuando ya Charly te reconoce, un tipo accesible. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Era una época en el medio de los 80, Charly era un amor en un punto. Podés ser desbordado, pero no le había quitado ciertos rasgos de humanidad que cada tanto recobra. Y después hubo una cosa singular, que es que gracias a Samalea me di el gusto de tocar en un azapado donde estaba nombres importantes para nuestro rock. Reinaldo Raffanelli, de Color Humano, de Polifemo, de Claudio Gavis, de Manal, estaba Charly, y no me acuerdo quién más estaba, pero me pasaron los palillos y no dudé, me subí a tocar. Y a él le pareció muy curioso que, siendo yo un baterista, pudiera tocar la batería. Siendo yo un periodista, perdón, pudiera tocar la batería. Entonces me saludó muy efusivamente y ya quedó como una buena onda, que luego se fue acrecentando con el correr de las notas, hasta que en el año 93 un amigo de él me dice: Charly quiere hacer un libro y que habían pensado en mí. Fui a la sala y a partir de ahí, nada, fue como incorporarme de algún modo a su mundo. Cualquiera podría pensar que eso fue sesiones de entrevistas formales, conversaciones, qué sé yo, después de ensayar una conversación. Sin embargo, esto fue un viaje, ¿no? Esto fue un viaje de cosas que no te esperabas, cosas que nunca a lo mejor te imaginaste que ibas a vivir. Hablan un poquito de esa experiencia y de ese Charly, justamente. Y fue una experiencia hermosa desde el punto de vista que vos estás ahí en la primera línea de fuego. Por otro lado, eso es una guerra de Charly contra el mundo, y vos estabas en primera línea de batalla, lo cual a veces te llevaba a tener que involucrarte en cosas que en tu sano juicio no te hubieras involucrado. Pero también yo veía a un tipo que es uno de los grandes talentos de la música argentina, perdido en un laberinto, y yo trataba, desde el lado humano, desde el lado de amigo, de hacerlo encontrar una salida. Y la verdad es que las cosas entraban a veces en punto de colisión, y vos sabías que ese orden se iba a derrumbar, pero no podías hacer nada para que no se derrumbe, porque por otro lado Charly sostenía eso. Y tenía un juego medio perverso. Pero también es hermoso poder haber estado tan cerca de él, haber intentado charlar, porque no siempre lo que yo quería, algo más formal y ordenado de charlas y cubrir toda la historia contada por él. Eso él no lo quería. Él, cuando yo iba con un plan de notas, me lo tiraba al demonio, y a veces las notas se daban porque él tenía algo para decir. Yo trabajaba en el diario Clarín, que es el más importante de Buenos Aires, y me llamaba a la redacción y me decía: venite para acá, porque estaba a lo mejor en un brote psicótico y quería decir algo. Y yo lo que hacía era ir como amigo, grabarlo, pero no publicar barbaridades que él decía, porque estaba atravesando un periodo de interferencias mentales varias. Entonces, hay sentimientos mezclados con respecto a eso. Uno, ¿cómo me salvé? Por otro lado, bueno, qué honor pelear en esa guerra. No dejó de ser una guerra. Oye, y sin embargo ahí en ese recorrido tú fuiste el biógrafo, fuiste periodista, fuiste amigo,
fuiste manager por un rato, muy pequeño, fuiste baterista también. O sea, de verdad que fueron situaciones muy, muy particulares bueno, que están en el libro, obviamente, recomendación, obviamente, para que la busquen, no digas nada, Charly García por Sergio Y Marchi. creo que hay pocos en Chile, pero... Hay pocos, sí, hay algunos por ahí. No. ¿Cómo? Hay algunos, yo he visto por ahí algunos todavía que están disponibles. Algunos, bueno, me alegra saberlo. Sí. Así que bueno, fue un momento como te dije, hiciste todo tipo de trabajos sin quererlo, ¿no? ¿Cuál recuerdas o algún momento específico, alguna anécdota, o más que anécdota, alguna situación donde tú digas, esto supera todo? No sé si voy a volver a vivir algo como esto en esta circunstancia que estoy viviendo. ¿Por qué estoy acá? En el fondo, cuando uno se pregunta, ¿por qué estoy acá? Es que yo sabía por qué estaba ahí, yo sabía la importancia que tenía un libro, yo sabía la importancia que tenía un libro hecho desde las entrañas del mismo fenómeno. Yo fui consciente de eso todo el tiempo, pero a la vez trataba de buscarle a Charly alguna solución para su vida. Yo sentía que él estaba muy solo y que estaba rodeado de gente que a lo mejor le decía todo que sí. Y yo nunca fui esa clase de gente, Reñero. Yo siempre he sido y sigo siendo un tipo bastante frontal, afinado tal vez un poco por muchos años de psicoanálisis que me llevan a ejercer un poco más de diplomacia, pero también soy un tipo que agarra al toro por las astas. Entonces, por momentos, ¿viste? Vos chocabas con García, que le pretendía que todo el mundo le dijera que sí. Entonces yo buscaba distintos modos de ayudarlo, como por ejemplo en Chile, cuando Charly estuvo internado en Buenos Aires, yo viajé a Chile a entrevistar a Roxette y a Steven Tyler. Uh-huh. En un momento de la charla lo vi tan abierto a Steven Tyler de Aerosmith que le dije si creía en el destino. Y el tipo enseguida se dio cuenta y me dijo, sí, ¿por qué? Y le comenté de que tenía problemas con un amigo que era una gran estrella de rock y que había atravesado los problemas que él atravesó. Cuando le dije Charly García me dijo, sí, lo conozco. Y realmente me dedicó un tiempo para hablarme del tema, para explicarme un poco el fenómeno y para explicarme por qué eso que él estaba atravesando ahora no lo iba a ayudar y para mandarle un mensaje a Charly, que yo se lo grabé en un... Yo no sé, vos sos más joven que yo, pero en una época las radios tenían lo que acá llamamos microguías, que son las publicidades en cassette, sí, que tenían que hacer de 30 segundos sin fin, que se daban vuelta automáticamente para poder tener en punta la publicidad y largar en el momento otro tiempo, otra tecnología. Y en uno de esos cassettes yo le mandé a Charly lo que decía Steven. Y Charly lo escuchó y se sintió así como maravillado de escucharlo, y él decía, este hombre tiene razón, pero ese no es mi problema. Con lo cual, bueno, negaba toda posibilidad de recuperación. Esos años, bueno, fueron complicados. Fueron complicados para Charly, absolutamente. Más para mí, también. Me parece que pasaba muy bien, ¿eh? A él le gusta el lío. No, oye, y el ser una persona que, como dices tú, que no eras de decir un yes man, un yes sir, sino que ibas a confrontar cuando fuera necesario. Finalmente eso te trajo problemas, eso finalmente hace dinamitar esta relación y el libro. ¿Cómo enfrentas tú después el proceso de escribir el libro? De enfrentar, de decir, esto lo puedo decir, esto lo podré decir. Me imagino que esas preguntas empiezan a aparecer, al igual que el muchacho de la película Almost Famous. Es como, ¿qué escribo, qué no escribo, hasta dónde llego? No tuve eso en el libro de Charly. Lo que sí tuve es cierta dificultad al ser mi primer libro en entender qué formato tenía que tener el libro. Hasta que apareció algo que me ayudó mucho, Windows 95. La posibilidad de cortar, pegar, salir de la máquina de escribir, o de un formato muy viejo que tenía IBM en aquel entonces, en el 93-94, la posibilidad de cortar, pegar, ordenar, ya eso me aproximaba como a lo que hacía Charly, y entendí que el libro lo tenía que representar a él, y cuando bajó fue un momento de trance absoluto. Yo es como que entendí todo, lo escribí,
y bajó este libro. Fue la única vez que me pasó. Escribí 9 libros, la única vez que me pasó fue esa. Los otros libros fueron escritos mediante el trabajo y sistemas un poco más ordenados. Pero cuando salió, bajó y era ese formato. Y te cuento una anécdota. Era la época en que yo iba a ir a las editoriales, que hoy está en Random House, que era sudamericana, y tenía que presentar el libro, y tenía que imprimirlo. Y en un momento eran tantas páginas que me quedé sin hojas. Entonces imprimí la mitad y lo llevé como para que lo vieran. Yo no sabía si lo iban a quedar y lo iban a leer. Me dicen, bueno, el libro está bien, pero el final es débil. Digo, no, es que ese no es el final. ¿Cómo no? Esta es solo la primera parte. Ah, bueno, no, estamos ante otra cosa. Y fue un libro que fue un bestseller fulminante. Y yo tuve ahí, digamos, mis 3 meses de gloria. Después, bueno, la nube baja, la fiesta termina y uno tiene que barrar la mugre que quedó. Sergio, ¿y tú supiste si le llegó una copia a Charlie? ¿Él lo leyó? ¿Supo él? ¿Lo comentó? Sí, Charlie estaba encantado con este libro. Lo que pasa es que Charlie tiene esa cosa que acá, no sé cómo lo llamarán en Chile, llamamos ninguneo. Uh-huh. ¿Viste? Entonces al principio dice, vio la tapa y se sorprendió. Esto me representa. Es más, te voy a mostrar, aprovechando, lo que fue la primera tapa, que fue esta. Ah, claro, sí. Claro. Fue la primera tapa. Yo no elegí una foto obvia, no me acuerdo si la elegí yo o Andy Cherniavsky, pero Andy fue fundamental. Perdón que estoy corriendo acá una alfombra. Ahí sí, ahí quedaste bien. Acá. No era un libro formal de una foto linda de Charlie angelical, sino una foto de un hombre que se está pintando los labios detrás de una puerta, porque acá había otra, el marco de la puerta, uh-huh. Y eran fotos como fuertes de Charlie. Claro. Entonces Charlie vio el libro y dijo, esto me representa. Después leyó Los Invitados, después leyó el libro y se divirtió muchísimo. Y si bien nunca fue capaz de decirme, che, qué buen libro, él dijo, bueno, es un libro, Sergio tiene puesta la camiseta, el libro dice un montón de cosas que juegan a mi favor, pero yo parezco Superman. Y él, por mí, porque ese libro está en primera persona, porque es un poco parte de lo que yo viví, mezcla de biografía con historias en tiempo real. Es un libro loco, Charlie. Y un día me dijo, mucho más adelante, me dijo, no tenés idea la cantidad de gente que anda con este libro por la vida bajo el brazo. Es lo más parecido a un reconocimiento. Después, bueno, se costó un poco más hablar con él para actualizarlo a 2007. Ya él estaba pasando un muy mal periodo. Y después, bueno, vino lo del 2008, y aquel arresto en Mendoza y esas internaciones y el rescate de Palito, Ortega, etcétera. Yo ahí ya no estaba tan cercano a Charlie, pero tampoco me podía acercar porque había intervenido la justicia. Entonces, de 2 lugares distintos, su manager, Nito Mestre, me pidieron que por favor, bueno, me acercara, que hacía falta que estuvieran los amigos sensatos de Charlie García. Entonces yo ahí me acerqué, hice todas las diligencias judiciales, me presenté, hablé con el curador, fue todo un lío, pero finalmente, bueno, pude ir a verlo, y ya ese Charlie que volvió era otro, un poco afectado por los tratamientos psiquiátricos que son muy fuertes. Seguro. Sergio, para ir cerrando esta nota dedicada obviamente al cumpleañero de mañana que cumple 70 años, ¿cómo definirías tú a Charly García? ¿Cuál es, pasado todo este tiempo, quién es Charly García? Charly García es como él me dijo, es un muchacho sensible de Caballito que se defiende en el mundo como puede. No sé quién soy Charly García porque estoy distanciado de él, presumo que seguirá siendo el mismo. Es un genio que dilapidó ese genio
Es como alguien que está sentado sobre una gran fortuna y se dedica a gastarla hasta que no le queda más y después queda en la indigencia. Pero Charly García ha hecho una obra, que es su obra solista más allá de los grandes grupos, Yendo de la cama al living, Clics modernos, piano bar, parte de la religión, filosofía barata y zapatos de goma. Y yo creo que la gran obra de Charly García probó ser mucho más fuerte que el propio Charly García, que se empecinó en años posteriores en destruirla de alguna manera o en dar un salto artístico que nunca se pudo entender del todo y que era producto un poco de desequilibrios químicos, vamos a decir. Me parece que es un genio, es un tipo al que yo siempre recuerdo con cariño, sin olvidar también cierta amistad que se creó entre los dos, pero yo no voy a dejar que eso me impida disfrutar su música, que es maravillosa. Así que estoy muy sorprendido también, gratamente sorprendido de que haya llegado a los 70 años, cuando hemos tenido charlas donde él me decía, ¿vos te crees que yo no me doy cuenta de que a mí me queda poco tiempo? Yo decía, lo entendió, por fin. Le digo, ¿pero cuánto tiempo crees que te queda, Charly? Solamente 10 años. Cuando no creíamos que llegaba ni a fin de año, ¿ok? Esto es cuando él tenía 45, 50, así que ahí me equivoqué yo y me alegro muchísimo de estar equivocado. Para ti es, o lo sientes como el músico, podemos acotarlo al rock más importante, más influyente, no sé si el mejor, porque eso ya es una opinión mucho más personal, pero sí el más importante y más influyente del rock argentino, porque tampoco quiero mezclar la música, porque ahí tienes otros referentes como Piazzolla, que son quizás mucho más envolventes, pero en términos de la llegada, ¿Charly García es el más importante? En términos de la llegada, sí. En términos de la estética y de la obra, creo que Spinetta es. No te olvides que Spinetta inspira a Charly también. Pero también, si lo vemos en términos de la llegada, hay Gustavo Cerati. Hay un panteón, digamos, de tipos que están. Hay gente que es buena, hay gente que es muy buena y hay gente que es excelente. Pero hay un pequeño grupo, una especie de Olimpo, de rock argentino donde hay muy poca gente. Charly está ahí. Spinetta también, Cerati también. Quizás Calamaro esté ahí. No hay tal, quizás Luca Prodan esté ahí. No hay muchos, son tipos que son especiales, uno entre mil. Sergio, un abrazo como siempre y la invitación es para el pueblo chileno que vaya a comprar este libro a través de internet, porque claro, puede que no esté en la librería de forma masiva, pero si por internet lo buscas lo vas a encontrar, así que busquen No digas nada, una vida de Charly García, que es un excelente testimonio ahí en primera persona de lo que fue vivir en ese revoltoso periodo de Charly García de los 90. Vamos a llamarlo revoltoso para dejarlo ahí. Sí, es un libro divertido. Vos me preguntabas si yo había hecho todo. Yo digo todo. Lo que pasa es que también hay cierta picardía en contar las cosas de un modo de que el que entiende, entiende. Hay mucho entre líneas. Y tratándose de Charly García creo que es adecuado. Sergio, un abrazo, bueno, y a celebrar como se pueda y como corresponde, escuchando la buena música de Charly, que mañana celebra 70 años. Un abrazo y nada, nos volveremos a ver pronto acá o allá. Ojalá que sea allá y que sea pronto. Reiniero, un abrazo grande. Saludos a la gente que escucha Radio Futura. Chao, Sergio. Y nosotros nos volvemos a encontrar en otra instancia para seguir hablando de música con los protagonistas que hacen de ella el rock aquí en Chile y también en toda Sudamérica. Que sigan bien. Chao, chao.